Arquidiálogos. Un espacio para compartir, interactuar y repensar arquitectura. Invitados y temas relevantes, arquitectas, ganadores de Bienal, jóvenes arquitectos, galardonados, proyectos públicos y privados. Bienvenidos. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este ciclo de arquidiálogos que el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y la Sociedad de Arquitectos Mexicano presenta para sus agremiados, para sus asociados, pero también para todo el público en general, estudiantes de arquitectura, interesados en la cultura arquitectónica y en el devenir del quehacer arquitectónico en nuestra ciudad. Y siguiendo finalmente una tradición y un espacio que se ha ganado a pulso y poco a poco su presencia y ampliando las posibilidades de acercamiento ya con 3 variantes diferentes, los arquidiálogos con estudiantes que han tomado una presencia muy importante, los arquidiálogos con jóvenes arquitectos impulsados desde la Vicepresidencia de Acción Gremial y su consejero Alejandro Martínez, además representante de nuestro colegio ante la Federación como Jóvenes Arquitectos, y finalmente digamos, el arquidiálogo tradicional, que es el que se refiere a la labor de los despachos y profesionales de la arquitectura, los estudios, que están generando ya una presencia cada vez con mayor importancia y mayor relevancia en el quehacer profesional de la arquitectura, el paisaje y el urbanismo en nuestra ciudad. Y en este caso, pues muy honrados, de veras muy contentos de recibir a alguien de casa, que le tenemos no solo un especial cariño, y que son a los integrantes de Taller Capital, un estudio relativamente joven, dirigido por una pareja de esposos muy exitosos, pero además grandes personas, grandes amigos, extraordinarios profesionales, y que han hecho una mancuerna excelente en términos de un trabajo profesional serio, profundo, propositivo, del cual hoy tenemos la oportunidad de conocer, y que son justamente Loreta Castro Reguera y José Pablo Ambrosi, a quienes les agradezco que nos regalen este espacio, de veras muy, muy contentos de tenerlos aquí en el Colegio de Arquitectos. Y bueno, pues de veras no tengo más palabras más que puro agradecimiento, puro cariño, pura estima, y pues les dejo el micrófono también primero con nuestra directora general, secretaria también de los consejos directivos, Ana Itzel López Santa Cruz, quien nos va a dar también la introducción y la semblanza de tanto de Loreta como de José Pablo y de Taller Capital. Es un gusto, estoy seguro que van a gozar esta plática. Conozco en lo personal su trabajo, es un trabajo en el que hemos tenido la oportunidad de colaborar en muchos ámbitos, pero particularmente en la inserción en el espacio público, y creo que es parte de lo que rondará la plática del día de hoy. Entonces, bueno, sean bienvenidos José Pablo, Loreta, me da mucho gusto. Y Ana Itzel, pues adelante, el micrófono es tuyo para si nos ayudas dándonos la semblanza de ambos. Claro que sí. Pues vamos a hablar un poco de Taller Capital, que es este estudio de arquitectura y diseño urbano que se fundó en 2010, ¿sí? Relativamente joven, pero ya con mucho trabajo trascendente, que ha desarrollado de manera relevante vivienda, ¿no? Tienen una perspectiva importante del rescate de la construcción como oficio, así como del espacio público y la infraestructura. Y algo muy importante que esperamos que nos compartan, sobre todo relativo a la cultura del agua, ¿no? Y cómo a través de intervenciones podemos lograr cosas muy interesantes. Dentro de las diversas distinciones, pues ellos resultaron ganadores del concurso del pabellón ECO en 2015, también esperamos que nos comenten un poco, la medalla de plata 2017 y el premio a la Architectural League de Nueva York, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por acompañarnos. Loreta Castro estudió en la Facultad de Arquitectura de la UNAM,
Tiene 2 maestrías, una en arquitectura y en diseño urbano con distinción en Harvard. También a lo largo de su trayectoria ha sido galardonada con varias becas y premios, ¿no? muy importantes, entre las que destaca el premio CEMEX Marcelo Zambrano. Su enfoque está en el diseño de espacios públicos, infraestructura para gestionar un mejor manejo del agua a través del diseño urbano. También queremos destacar pues, su trabajo que tiene como profesora del taller de titulación Estudio RX en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, que es pues también muy destacado. De igual forma, en esta ocasión no va a poder estar con nosotros José Pablo, sin embargo, sí estuvo involucrado en el desarrollo de la plática que Loreta nos va a compartir. Él también estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, estuvo un año en un programa de intercambio de Barcelona, y tiene una maestría de administración de empresas en IPAD. Pues ellos de manera conjunta han desarrollado proyectos muy interesantes y pues no queda más que darles el uso de la voz y de la pantalla para que nos puedan compartir. Bienvenida, Loreta. Muchas gracias, Ana, por la presentación tan generosa. Lo mismo al presidente de los colegios, a Honorato Carrasco. Para mí es un enorme gusto poder estar aquí, pues entre amigos y entre personas con las que hemos compartido el desarrollo de nuestra carrera, ¿no? Con Nato desde hace muchísimos años, con Ana Itzel menos, pero es un honor que nos hayan invitado y nos da muchísimo gusto poder compartir nuestro trabajo a través del Colegio de Arquitectos, que además también me gustaría reconocer todo el esfuerzo que se ha hecho durante estos últimos, pues ya un año casi, donde creo que se ha de verdad vuelto a poner en un lugar preponderante dentro del medio de la arquitectura, un lugar de difusión de lo que se hace en la Ciudad de México en términos de arquitectura, y también eso, pues se los agradezco mucho y los felicito por ese gran trabajo. Y bueno, como decía Ana Itzel, voy a hablar en nombre mío y de José Pablo, que normalmente siempre lo hago y ahora iba a estar José Pablo presente, pero tuvimos un contratiempo y no va a poder estar. Pero bueno, es un trabajo que hemos hecho los dos, entonces no sé si puedo empezar a presentar. Comparto mi pantalla. Ahí se ve bien todo, ¿verdad? Bueno, pues les vamos a hablar de cómo nosotros vemos la arquitectura, desde qué punto abordamos el trabajo que hacemos de manera cotidiana, pero también contándoles un poco la historia de cómo fuimos llegando a ese lugar durante los años en el que hemos tenido el despacho. Taller Capital inició en 2010, en septiembre de 2010 precisamente, con 6 personas, que a lo largo de los años pues ha sido un equipo que ha crecido y ha decrecido, dependiendo el número de proyectos que hemos ido teniendo. Esta imagen es de hace casi un año, en la que éramos cerca de 25 personas, y el día de hoy somos menos otra vez, pero digamos que dentro del despacho algo que tratamos es como de arropar cuando tenemos trabajo y poder hacer ese esfuerzo en conjunto, y bueno, cuando decrece el trabajo, pues evidentemente se tienen que ir haciendo más pequeños los equipos, ¿no? Pero es un equipo en el que muchas de los integrantes han sido personas muy cercanas en distintos ámbitos, pero específicamente gente con la que hemos trabajado muy de cerca desde la Facultad de Arquitectura. Entonces, donde la relación no es simplemente una relación laboral, sino que también pues, se forjan de alguna manera relaciones de amistad, ¿no? Y con este equipo hemos hecho proyectos de todo tipo, y voy a empezar a platicar un poco de cómo inició Taller Capital. Y creo que es una de las formas en las que la mayoría de los despachos empiezan, que es muchas veces porque la misma familia nos apoya como arquitectos para hacer nuestros primeros proyectos, ¿no? Y ese es el caso de este proyecto que se llama Hondonada 31. Es la casa de mi cuñada, de la hermana de José Pablo, que hace 7 años construimos en una colonia que está enfrente de Perisur, en la Ciudad de México, en Parques del Pedregal, donde hay casas de todo tipo y de todos sabores. No hay una tipología, tampoco hay
un reglamento que se respete de manera seria. Como pueden ver aquí, el vecino tiene casi 4 pisos, nosotros 2, y el de acá está hundido, ¿no? Entonces, como un lugar donde hay muy variadas tipologías de casas. Y en ese contexto, nosotros lo que queríamos era trabajar de una manera pues más silenciosa, pero vinculándonos mucho con el exterior, con la calle y luego con el jardín. Y haciendo un programa que para nosotros era muy importante considerar, y también que fue uno de los requisitos del cliente, que era tener la sala completamente abierta al jardín. Entonces, al momento que nos dieron como el programa de necesidades, nos dimos cuenta que casi podíamos dividir el terreno en 2. Como se ve aquí en la fachada, la mitad del terreno construirla y la otra mitad dejarla vacía. Y simplemente puentear una parte del programa, que es la recámara principal, donde sí se vinculaban estas 2 partes. Entonces, aquí pueden ver la fachada, y justamente aquí está donde se ve esa mitad y mitad del lado derecho construido y el lado izquierdo vacío, con este jardín que te vincula a las vistas más lejanas de las montañas acá, y por el otro lado al parque que está del otro lado del acceso principal, pasando por este patio cubierto que sirve como un espacio de reunión y a veces también de garage, aunque realmente los coches los dejan afuera, lo usan de garage cuando salen de vacaciones, pero siempre es este espacio libre que se puede usar de distintas formas, ¿no? Desde un jardín hundido, luego un jardín a nivel, luego el espacio cubierto y finalmente el exterior. Y como desde este espacio cubierto también se tiene el acceso principal a la casa. Aquí pueden ver, aquí está esa parte del acceso principal. De un lado el jardín hundido que les comentaba y del otro el espacio cubierto con el acceso principal a la casa y toda esta batería construida en la mitad del predio. Para nosotros era muy importante conservar un presupuesto porque tenían un presupuesto bastante acotado para el tipo de casa que querían hacer. Entonces, había un tema de austeridad en términos de materiales, donde para nosotros lo importante era que el lujo estuviera en la calidad espacial más allá que en el tipo de materiales que tenía la casa. Entonces, desde ese punto de vista, más bien la casa es una casa que se expresa a través de su volumetría y de cómo entra la luz, pero como pueden ver, los acabados pues son acabados bastante sencillos. Es un aplanado y luego este pavimento de tabique y los jardines, ¿no? Y en el interior de la casa, que bueno, lo vamos a ver, también son aplanados. Aquí está justamente esta intención de que la sala se pudiera abrir completamente al jardín y se volviera casi todo un espacio, que el día de hoy nos da mucho gusto ver cómo en muchas ocasiones pueden hacer estas reuniones, pues que le encanta, a mi cuñado le encanta hacer reuniones, entonces en las que se usan los 2 espacios como si fuera uno solo, ¿no? Donde fluye realmente el interior y el exterior de la casa a través de este gran ventanal, que se vuelve como el espacio más importante, y después como el jardín realmente alimenta a todos los espacios interiores, las recámaras en planta alta, la recámara principal que más bien se ilumina por la fachada, pero que también tiene unos patios de luz por adentro para darle más privacidad, ¿no? Y finalmente estos interiores, que como les decía, realmente son austeros en temas de materialidad, pero donde lo que nosotros buscábamos es que las intenciones espaciales y las volumetrías se pudieran descubrir más bien a través de cómo jugábamos con distintos volúmenes y cómo generábamos vistas que producen curiosidad y que hacen entender cuáles son los límites de esa arquitectura, ¿no? Entonces, aquí estamos parados en la entrada principal y se puede ver hasta el jardín posterior por esta ventana, y también se entiende que aquí arriba hay un espacio que fluye y cómo este vestíbulo se alimenta de la luz también del exterior, ¿no? Entonces, un poco cómo se van vinculando los espacios a partir de la luz natural, ¿no? Viendo hacia el otro lado, en este mismo vestíbulo, se puede ver el acceso principal, pero se intuye que hay un espacio más allá, ¿no? La cocina, en este caso, y el comedor. Y luego como por aquí también se entiende por dónde hay que circular a partir de cómo se maneja la luz, ¿no? Esta es la parte superior, donde están todas las recámaras, que también se van vinculando por este corredor.
siempre iluminados todos los espacios y ventilados todos los espacios de manera natural y con vistas, que era una de las cosas más importantes tanto para nosotros como para nuestro cliente, que desde todos los espacios se pudiera ver verde. Y bueno, este es uno de nuestros primeros proyectos, un proyecto privado, de carácter privado y residencial, pero también tenemos otra línea, otra tipología de arquitectura que hemos desarrollado durante muchos años. De hecho, así es como empezó el despacho con estos edificios de vivienda multifamiliar de escala pequeña. Edificios que se ubican en las zonas centrales de la Ciudad de México con una intención muy clara de densificar y un poco, obviamente, apoyándonos de las políticas públicas que existían en la Ciudad de México, que durante los primeros, digamos, 15 años de este siglo, donde sí había este esfuerzo por densificar el centro, tratando de alguna manera de que la mayor parte de la gente viviera cerca de los servicios, que para nosotros se vuelve un tema interesante también de urbanismo, ¿no? No solamente de arquitectura, de poder diseñar estos edificios en donde antes había viviendas unifamiliares, pero de diseño urbano, porque se construye una ciudad de servicios cercanos, de densidad y de convivencia, que obviamente es más sustentable que generar vivienda en las periferias, donde es muy difícil llegar tanto con infraestructuras de transporte como de servicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la práctica que desarrollamos en el tema de vivienda multifamiliar, que ha sido en todas las zonas centrales de la Ciudad de México, digamos que se nutre en gran medida de esta intención de hacer una ciudad más habitable, que es la parte que nos emociona mucho, porque desarrollar vivienda pues es algo que muchos arquitectos hacemos, pero desarrollar vivienda que además tenga muy vinculado el tema urbano y que aporte algo a la calle, que aporte algo al barrio y que aporte algo, o sea, que de alguna manera el que habite ese lugar entienda que vive en una ciudad y que convive con esa ciudad en cada momento, para nosotros es lo que realmente nos mueve y lo que nos emociona, ¿no? Entonces, en ese sentido, también muy presente que ya estos terrenos en un momento determinado se volvieron lugares muy costosos. Entonces, ¿de qué manera podíamos hacer una vivienda un poco más asequible a partir de los materiales y una vez más buscando antes que los materiales de lujo, más bien el lujo a través de la calidad espacial? Entonces, este proyecto que les presento está en la colonia, ay, se me fue el nombre, bueno, junto a Calzada de Tlalpan, aquí la ven y ahorita me voy a acordar del nombre de la colonia, siempre se me olvida, Municipio Libre y Antillas, junto a Calzada de Tlalpan, y es un predio muy pequeñito de 200 metros cuadrados, donde había una vivienda unifamiliar y donde se planteó hacer 7 departamentos pequeñitos, pero que tuvieran la posibilidad de albergar a una familia hasta de 4 en un momento dado, y que aunque son pequeños en metros cuadrados, tuvieran esa posibilidad de sentirse amplios por la manera en la que se hacen las entradas de luz y la comunicación con la ciudad, ¿no? Entonces, aquí pueden ver la fachada central, la fachada principal, perdón, del lado que da a la calle, y esta es la fachada posterior, vista desde el dron, pero cómo de alguna manera esta pieza se inserta en este contexto urbano, sin tratar de hacer un gesto demasiado llamativo a través de los materiales. Como pueden ver, son el mismo tipo de aplanado que todos los demás edificios, pero sí a través del espacio, ¿no? De cómo se iluminan los interiores, de qué manera se entiende como una amplitud a partir de estas ventanas, ¿no? Del ritmo de estas ventanas. Entonces, este edificio, que fue muy complejo de resolver por el tamaño del predio, al final tiene 7 departamentos, 2 de un piso en planta baja, que son este 6 y este 7, y luego
3 departamentos de 2 pisos en la parte posterior y 2 departamentos de 3 pisos al frente. Entonces se vuelve como un Tetris, como de qué manera puedes ir ensamblando estas piezas para que todos los espacios tengan ventilación y luz natural, que es una de las cosas primordiales para nosotros cuando hacemos vivienda. Si hay un espacio que no se puede ventilar, es muy difícil que el lugar sea habitable. Entonces, esa es una de las primeras cosas. Cómo al dejar entrar la luz natural al espacio, pues cambia todo la manera en la que se vinculan unos con otros, ¿no? Y sobre todo tratar de que sean espacios fluidos, que aunque estén en distintos niveles, siempre se entienda que hay algo abajo y algo arriba y que no son unidades como separadas, ¿no? Entonces, lo que hicimos en este caso fue, a partir de un patio central, que es este que están viendo, se ve desde una vista desde arriba, y que lo ven del lado derecho enfrente, pudimos vincular todos los departamentos y lograr que todos tuvieran esta luz y esta ventilación. En algunos casos haciendo dobles fachadas, como pueden ver en estos vanos que están aquí arriba o acá en la parte de la derecha. Y en otros casos a través de estos corredores abiertos hacia el patio central, ¿no? Un patio que se puede vivir obviamente de noche y de día y que tiene donde se puede percibir muy bien cómo va cambiando la luz y cómo adquiere este material que es un aplanado distintas cualidades dependiendo de la luz que tiene, ¿no? Y luego con interiores, pues sencillos en tema de materiales, pero ricos en tema de iluminación. Por ejemplo, este es el departamento de 3 niveles, que tiene el árbol enfrente, y entonces de qué manera también incorporamos la vegetación al espacio principal que es la sala comedor, y en los departamentos que están en la parte de atrás, cómo a través de este patio se puede también vincular al espacio más importante, igual sala comedor, con un exterior que habitado pues se llena de vegetación, ¿no? Estas imágenes son antes de que se habitaran los departamentos. Pero además un tema de vincular el acceso peatonal a la calle, o sea, entender el edificio y los espacios públicos del edificio como una continuación de la calle, ¿no? Como no somos ajenos y no nos queremos cerrar a la ciudad, sino que queremos permitir que haya esta permeabilidad entre calle y patio. Y lo logramos a través de esta reja y de este umbral que aunque separa y da privacidad, no niega a la ciudad, ¿no? Y por el lado posterior, bueno, es este patio de iluminación y de esta terraza, ¿no? Entonces, bueno, este edificio que es uno de los últimos que hicimos en temas de vivienda, pues para nosotros ha sido como una síntesis muy buena de todos los demás, porque como que después de muchos ejercicios logramos este lugar de una austeridad material, pero que a la vez tiene estos juegos de luz. En vivienda mínima son viviendas de 55 metros cuadrados, ¿no? Y bueno, pasando de esta parte, que digamos, la vivienda para nosotros fue la manera de empezar a trabajar en el despacho, es muy importante mencionar que nuestro despacho tiene como 2 partes. Una es el tema de diseño arquitectónico, pero hay otra parte muy importante que ha sido la investigación, y que desde la investigación también hemos podido abrir otras líneas de desarrollo profesional que el día de hoy, digamos, es por donde está yendo el despacho. Y esa línea ha sido el tema del diseño urbano, específicamente del manejo del agua a través del diseño urbano. Y en ese sentido, hemos trabajado desde la universidad, por un lado, pero también desde una práctica privada, donde hemos tenido la oportunidad de colaborar con instituciones importantes como el Centro Mario Molina o como el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM o el banco, el CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Entonces, a partir de estas colaboraciones de investigación, hemos podido ir armando una línea de trabajo sobre cómo el diseño urbano y el agua pueden unirse de alguna manera para hacer una gestión distinta del agua, ¿no? Y pongo esta imagen, que son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para hablar de
dos específicamente. El número 6, que es agua limpia y saneamiento, y el número 11, que son ciudades y comunidades sustentables. Y me parece muy importante tocar estos dos temas, pero sobre todo el 11, porque normalmente desde nosotros arquitectos nos sentimos un poco ajenos a dar una respuesta puntual a estos temas que se vuelven muy apremiantes para la población mundial, ¿no? O sea, como que es muy fácil desde la arquitectura decir, pues no, yo me dedico a hacer vivienda, ¿no? Yo me dedico a hacer edificios, o yo hago instalaciones, o yo hago museos. Y no necesariamente lo que yo haga va a tener un impacto o va a cambiar problemas o va a abordar problemas o va a resolver problemas, ¿no? Y nosotros pensamos que no es así. O sea, nosotros estamos convencidos de que desde nuestra profesión de arquitectos sí hay grandes posibilidades de ayudar a mitigar problemas de relevancia humana, digamos, más allá de mundial, es de subsistencia del ser humano en este planeta. Y en este caso es como que resuena mucho con lo que nosotros hacemos, que es el objetivo 11, que son ciudades y comunidades sostenibles, donde el dibujo, el logo son casas y edificios. Y casas y edificios, pues no solo hacemos nosotros, hacen todos los arquitectos. Eso quiere decir que desde la arquitectura hay una posibilidad de ayudar a que esto se logre, a que se logren ciudades y comunidades sostenibles. Entonces, viendo como esto y partiendo de esta necesidad humana, de alguna manera se vincula nuestra práctica mucho más fácil, la práctica de investigación, al tema. ¿Y por qué? ¿No? Porque, en primer lugar, la mitad de la humanidad hoy vive en ciudades. En 2030 vamos a ser más de la mitad, 5,000 millones. El 95% de la expansión de la ciudad sucede en terrenos, de la expansión urbana sucede en terrenos cercanos a las ciudades y en el mundo en desarrollo, que eso es muy importante porque México en específico es parte del mundo en desarrollo. 883 millones de personas viven en barrios marginales, muchos en Asia, pero también en Latinoamérica. Las ciudades aunque ocupan solo el 3% de la tierra, contribuyen con entre el 60 y 80% del consumo de energía y cuánto de emisiones de carbono, el 75%, ¿no? Y finalmente, porque la rápida urbanización está ejerciendo presión sobre los suministros de agua dulce, está generando aguas residuales, pero además se está volviendo un tema de salud pública, ¿no? Y bueno, un poco citando otras instituciones que hacen investigación sobre esto, por ejemplo, el London School of Economics, aquí hay una cosa bien importante, ¿no? Que es 2.500 millones de personas estarán viviendo en ciudades para 2050. Casi todo el crecimiento se tendrá en África y Asia, aunque también en Latinoamérica, pero creo que la parte más importante es que casi el 80% de la infraestructura urbana que se necesita para albergar a esta población, el día de hoy todavía no ha sido construida. Y en esta línea creo que es muy fácil insertarnos como arquitectos, porque no es un tema de ingenieros únicamente, no es un tema de planeadores urbanos, es también un tema de arquitectos, ¿no? De diseñadores, de paisajistas y de diseñadores urbanos. Entonces, desde ese punto, nosotros pensamos en la ciudad en la que nosotros habitamos, que es la Ciudad de México, que hace 500 años era la Gran Tenochtitlán, una ciudad en un lago, que todos conocemos esta historia, ¿no? De la ciudad de las chinampas y la ciudad de los diques y los albarradones, y que con la llegada de los españoles, de alguna manera se empieza a transformar radicalmente a una ciudad occidental donde se nos olvida el agua, ¿no? Y donde el agua, en vez de convertirse en parte de nuestro contexto y una parte de un ecosistema, digamos, o un ecosistema urbano, más bien se vuelve un problema. Y quizá ese es uno de los grandes temas a los que nos tenemos que enfrentar el día de hoy, a que hace 500 años se tomó la decisión de desalojar el agua de la cuenca, de una cuenca que originalmente, antes de que hubiera ni siquiera la Gran Tenochtitlán, era así, un sistema de lagos de 1,100 kilómetros cuadrados, pero que a partir de que se empieza a urbanizar esos lagos, se convierte en esta enorme mancha urbana
donde quedan menos de 50 kilómetros cuadrados de lagos y donde más bien funcionamos como una gran máquina que succiona agua potable desde 128 kilómetros de distancia, la ensucia y la expulsa a más de 200 kilómetros de distancia, ¿no? La Ciudad de México consume agua del Pacífico y la saca al Atlántico, ¿no? O consume agua de las montañas y la saca al Golfo. Entonces, en realidad somos, en términos hídricos, cero sustentables. Necesitamos el agua solo para sobrevivir y así entendemos al agua como un recurso y no como parte de un sistema o de un ecosistema, ¿no? Entonces, pues tenemos estos problemas, escasez de agua, inundaciones porque estamos arriba de un lago, una urbanización que crece desmedidamente sobre las laderas, haciendo nula la infiltración, y además la necesidad de construir unas infraestructuras enormes como el túnel emisor oriente para poder drenar ese exceso de agua, no solo residual, sino el agua de los lagos, porque la Cuenca de México, que es una cuenca cerrada, o sea, es como si fuera un molcajete, digamos, que así lo explicaba el arquitecto Legorreta, Jorge Legorreta, no el arquitecto Ricardo Legorreta. El arquitecto Jorge Legorreta, que era experto en temas de agua, explicaba a la Cuenca de México como un molcajete en el que solo se iba acumulando agua y en época de secas se evaporaba el agua y bajaba el nivel de los lagos, ¿no? Pues esa agua se sigue acumulando porque sigue lloviendo en una cantidad similar a lo que originalmente llovía, pero el agua, en vez de almacenarse en los lagos, se va por estas enormes tuberías, de las cuales la última es el túnel emisor oriente, pero hay una historia de muchas hacia atrás, ¿no? El drenaje profundo, el Gran Canal del Desagüe, el Tajo de Nochistongo, el túnel de Huehuetoca, hace ya 500 años. Entonces, es un poco absurdo tener que construir este tipo de infraestructuras cuando, un poco basándonos en la visión de Alberto Calach y Teodoro González de León de la ciudad lacustre, podríamos encontrar mejores maneras de convivir con el agua y de incorporarla a la vida de la ciudad y de nosotros mismos entender su ciclo a partir de cómo observamos el agua en la ciudad, ¿no? Y un poco esta es la visión que hemos trabajado, bueno, no un poco, digamos, sobre esta visión hemos trabajado durante los últimos 15 años casi, pensando en cómo se puede diseñar una ciudad que trabaja de la mano con los sistemas hídricos sobre los que está establecida. Y a partir de eso, hemos hecho varios proyectos, pero les quiero presentar los primeros proyectos que hicimos y cómo esas primeras intervenciones se han ido creciendo, porque finalmente lo que nos ha quedado muy claro es que trabajar para hacer mejor gestión del agua es una necesidad, no es un lujo, es una necesidad, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de esta investigación y de entender esta problemática, en 2015 tuvimos el enorme gusto de ganar el concurso del Pabellón del Eco. El Pabellón del Eco es este concurso que se hacía cada 2 años para arquitectos para intervenir el patio de Matías Geritz en el Museo Experimental El Eco. Y cuando nosotros concursamos, lo que pensábamos era, a ver, tenemos esta investigación sobre agua y es una gran oportunidad en un espacio semipúblico para hablar del tema del agua, de esta paradoja de exceso de agua y escasez, ¿no? Y cómo a partir de esto se puede empezar a hacer una conciencia entre la ciudadanía de que pues si no nos ponemos las pilas nosotros es muy difícil que esto cambie, ¿no? Entonces, dándole muchas vueltas al asunto y habiendo ido a visitar el túnel emisor oriente a través del taller hídrico urbano en la UNAM, un día sentados desayunando dijimos, oye, ¿y qué tal si llevamos uno de estos aros que forman el túnel emisor oriente y lo ponemos adentro del patio del Museo del Eco? Y entonces va a suceder un poco este objeto desplazado, un poco el tema del excusado o del mingitorio de Duchamp, ¿no? Que de pronto un mingitorio puesto al revés se convierte en una pieza de arte, y no porque se convirtiera en una pieza de arte el anillo, sino para hablar de por qué de repente te encuentras un aro de dovelas de concreto prefabricado adentro de un museo sin entender ni qué es ni de dónde viene, cuando gracias a ese aro
podemos vivir en esta ciudad, ¿no? Entonces, la propuesta del pabellón Eco 2015 fue justamente llevar este aro de dovelas y que el aro de dovelas se convirtiera en el pabellón. Y fue un proyecto muy interesante porque cuando concursamos y cuando presentamos este dibujo, pues la verdad es que ni siquiera sabíamos si íbamos a poder o no llevar el aro. No sabíamos a quién se lo podíamos pedir, pero no sabíamos si nos iban a decir que sí. Y a la mera hora resulta que ganamos el concurso y fuimos con el doctor Carmona, que ahora es el director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En ese entonces era el director del túnel emisor Oriente, justamente, y además es catedrático de la universidad. Entonces, a través de la universidad que se nos abrió la puerta de poder hablar con él y contarle el proyecto, y la verdad es que el doctor, muy emocionado, nos ayudó a gestionar con ICA que llevaran el aro de dovelas. Entonces, a partir de esta maqueta y de esta imagen, digamos que pudimos lograr la gestión y de repente un día llegó este monstruo con las dovelas y en una noche los ingenieros de ICA, que desde entonces, o sea, siempre los he admirado, pero desde ese día los admiro más, montaron perfectamente el aro, volando cada una de estas piezas a través del muro de la fachada del Eco, sin lastimar ni una loseta de barro, ¿no? Nosotros como que cuando hicimos el proyecto dijimos, tenemos que poner una base para que las losetas de barro no se lastimen, porque si se rompe una, bueno, se pierde el patrimonio universitario del Eco. Y al final, ICA fue maravillosa en cómo, pues obviamente a eso se dedican, en cómo metió este aro de dovelas adentro del patio y pues al día siguiente ahí estaba el aro de dovelas, el pabellón Eco 2015, la paradoja hídrica, que el día de la inauguración se llenó de alumnos visitantes, pero después donde se tuvieron una serie de eventos culturales muy ricos y donde empezó a surgir este tema de ¿qué es esto? ¿Por qué hay este aro ahí? ¿Qué significa? ¿Qué es esto del túnel emisor Oriente? Tuvimos varias charlas acerca de cultura del agua. Y pues fue para nosotros la primera manera de poner el pie en el espacio público y hablar de agua. De otra forma, no con una fuente ornamental, sino hablar de agua desde el punto de vista de una reflexión sobre cómo usamos el agua en la Ciudad de México, ¿no? Y desde ese momento, y obviamente es bien importante decir que la investigación es lo que respalda todo esto, porque sí hay una investigación muy seria de muchos años que ayuda a que estas propuestas de alguna manera en un momento determinado parezcan como muy sencillas, pero resolviendo un problema, ¿no? Que para nosotros la primera manera de acercarnos al espacio público es problematizar el lugar en donde vamos a trabajar. Y en este sentido, en 2019 nos buscó el Estado de México, la Comisión de Agua del Estado de México, porque querían hacer un programa de cultura del agua a través del espacio público. Y nosotros habíamos ya hecho un pabellón para la Ciudad de México con el mismo tema, donde lo que queríamos expresar era cómo el espacio público no solamente es un lugar de recreación, de esparcimiento y de deporte, sino que también puede ser un lugar de educación, ¿no? Y de discusión. Y cómo el espacio público tiene enormes posibilidades de actuar como una infraestructura. Y esto lo demostramos a través de estos pabellones itinerantes, como el Ágora del Agua, donde a través de la geometría tratamos de hacer hablar al pabellón. En este caso, planteamos un triángulo perfecto, un triángulo rectángulo perfecto. Perfecto se llama por la proporción que hay entre sus diferentes lados, y cómo a través de esta figura es bien fácil entender que un techo inclinado ayuda a captar agua. Y estos proyectos de los pabellones los hemos desarrollado junto con Isla Urbana, en tanto la información que nos han dado para saber qué área se necesita para captar cuánta agua, ¿no? Entonces, Isla Urbana tiene muy claro este número, que la mayor parte de las viviendas en el área metropolitana de la Ciudad de México, incluida la Ciudad de México, son de 60 metros cuadrados de superficie. Entonces, lo que hicimos fue plantear una superficie de cubierta de 60 metros cuadrados que pudiera captar agua de lluvia, de lámina, porque también por Isla Urbana sabemos que el primer contacto de la lluvia con lámina es importante porque hace la primer desinfección del agua, dado que la lámina se calienta y entonces empiezan a morir las primeras bacterias, ¿no?
y después captarla a través de este canal, de un canal que la pudiera llevar a un separador de lluvia, que es este azul, el famoso tlaloque, que está acá, y luego de ahí a unos tinacos en donde se almacena el agua y desde los que se puede acceder al agua, ¿no? Aquí pueden ver el sistema. Esta foto siempre me gusta mucho porque lo explica perfectamente: la cubierta inclinada, el canalón, el tlaloque, los 4 tinacos, y luego el pebetero con una bomba manual desde la que puedes acceder al agua hasta un grado en que te la podrías tomar. En este caso no le pusimos filtros porque fue la época de la pandemia y el pabellón se quedó un poco en el abandono en el Parque Naucali durante pues casi un año, y los filtros pues se los iban a robar. Entonces dejamos solamente la bomba de agua y el pebetero para entender, o sea, una bomba que puede usar cualquiera que pase por ahí, para hacer muy claro que es fácil captar el agua de lluvia, ¿no? Que no es una cosa lejana, ni sofisticada, ni complicada, cualquiera la puede tener en su casa, y que es una solución a un problema real que todos vivimos diariamente, ¿no? Entonces, además de eso, el pabellón tenía un uso bien importante, que era difusión de cultura del agua a través de una serie de charlas, pero también a través de unos paneles fijos donde se habla de cómo funciona el sistema hídrico de la Cuenca de México. Y eso nos dio pie, estos pabellones y estos experimentos en el espacio público, a fortalecer un tema que hemos estado trabajando durante los últimos 6 años, que es cómo la arquitectura o cuál es ese lugar de encuentro entre arquitectura e infraestructura. Y por qué la arquitectura tiene que ver con la infraestructura y cómo se puede hacer arquitectura que además es infraestructura. Y nuestra práctica se ha desarrollado sobre esto, hablando, como les decía, de investigación y de diseño y de las sinergias que hay entre arquitectura e infraestructura, pero donde, que quizás es el tema más importante, pues en todas estas zonas periféricas y estas zonas rotas, donde está creciendo la ciudad, no solo en México, sino en el resto del mundo, estas zonas marginales de las que hablábamos hace rato, que están desplazadas, que muchas veces están centrales, pero están desvinculadas, ¿no? O como podrían ser, pues, el caso de ciudades perdidas, o muchas veces de barrios, pues, que se vuelven como muy peligrosos adentro de una mancha urbana más formal. Y cómo a través de la arquitectura, que es infraestructura, podemos volver a vincular y a suturar esta ciudad rota y hacer una ciudad habitable para la mayor parte de la población mundial, porque no es que ahí viva la minoría, sino que ahí vive la mayoría. Y sí es un tema que nos atañe. Diseñar la ciudad es un tema que directamente se vincula a los arquitectos. Entonces, a partir de eso, hicimos como unas líneas de diseño donde entendemos a la estructura como un sistema, a la geometría como una manera de dialogar con el usuario, y al programa, que siempre puede tener muchas cosas, pero que también debiera ser infraestructura. Y esto en términos de proyectos de mayor escala, de proyectos urbanos, de proyectos de espacio público en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, les voy a presentar 3 proyectos que van en esta línea. 2 proyectos que hicimos en la universidad, bueno, 1 y medio, porque la mitad de Tijuana se hizo en la UNAM y la otra mitad se hizo afuera, y un proyecto que hicimos ya por separado, que son justamente en esta línea de arquitectura como infraestructura. El primero en Nogales, en la ciudad de Nogales, en Sonora, al norte de México, justamente en la frontera con Estados Unidos, donde hay una zona marginal, periférica, que creció alrededor del único cuerpo de agua que hay en Nogales, que se llama el Represo Colosio, que se hizo pues a finales de los años 90, ¿no? O se nombró por lo menos a finales de los años 90, y que por su naturaleza, digamos, sencilla, en el momento que se construyó esta infraestructura, se pensó como una infraestructura pues muy sencilla, con un gasto mínimo para su construcción, pero que a la vez, por el tema de tener agua, se empezó a rodear de desarrollo urbano, ¿no? Como pueden ver en la foto del lado izquierdo. Pero ese desarrollo urbano, al no poder controlar el agua, pues lo empezó a convertir en un patio trasero muy contaminado y con mucha basura, ¿no? Como ven en la foto del lado derecho.
Este lugar, en las 3 diagramas de arriba, pueden ver, o normalmente tiene un cuerpo de agua pequeño, pero cuando es época de lluvias, este cuerpo de agua va creciendo hacia el sur, hasta un momento en que se desparrama y empieza a inundar la ciudad del sur hacia el norte, o sea, es como un caracol, va dando la vuelta como una espiral, ¿no? Entonces, con esa idea, nosotros lo que nos plantearon como proyecto era hacer un parque en la zona de la izquierda que está libre, ¿no? Porque nadie sabía que el cuerpo de agua crecía y que inundaba toda la ciudad. Entonces, una vez que nos empezamos a meter más en el tema, pues nos dimos cuenta que no era posible hacer un parque nada más, que si hacíamos algo teníamos que trabajar junto con el cuerpo de agua y empezar a entender cómo de una manera ordenada ese cuerpo de agua se podía llenar y qué se necesitaba para que esa infraestructura no presentara una vulnerabilidad para la gente que vivía alrededor, porque resulta que la cortina del represo que está en esta parte norte estaba ya fracturada, ¿no? Entonces, trabajamos de la mano con un equipo muy interesante de profesionales, muchos de ellos académicos de la universidad, hidrólogos, estructuristas y biólogos, para diseñar un sistema de plataformas que pudieran ir albergando las distintas crecientes de agua, que se pudieran inundar de manera intencional, pero que en el momento en que no están inundadas puedan funcionar como espacio público. Entonces hicimos, aquí lo pueden ver del lado derecho, un sistema estructural que permitiera el paso del agua, que fueron unos muros de gavión, una geometría que permitiera dialogar con la comunidad, siguiendo un poco esta idea de espiral y de círculos concéntricos, hablar de estas plataformas concéntricas que se pudieran recorrer y que la comunidad reconociera como espacios que albergan agua, y finalmente, cómo a partir de un perímetro con unos andadores, convertíamos en una centralidad nueva al cuerpo de agua, para que dejara de ser ese traspatio contaminado y que más bien se convirtiera el punto de unión y el imán de toda la comunidad. Y todo eso también apoyado con esta zona del poniente del represo, donde el represo tiene el contacto más cercano con la ciudad, ¿no? Que se desarrolla toda hacia el poniente, y ahí lo que pusimos fue un edificio o una cubierta, porque en realidad no es un edificio, es una cubierta, con una geometría muy icónica, que de alguna manera pudiera ser reconocida por la gente que habita ese lugar como el acceso a esta intervención, ¿no? Como el objeto que identifica a los habitantes con la nueva construcción. Y hablando un poco de cómo suturar esta ciudad rota, ¿no? Cómo a través de este borde urbano, de la iluminación nocturna, que aquí pueden ver los postes, ahorita van a ver una imagen, y de este pórtico se enmarca el agua y se le da un lugar preponderante para la comunidad. Y entonces, por un lado, vieron la foto donde se vincula con la ciudad, y luego cómo el represo recobra vida y deja de ser ese cuerpo contaminado y se empieza a convertir más bien en el lugar que también le da vida al resto de la ciudad. Y bueno, aquí pueden ver también este sistema de muros de gavión, de terrazas y de la infraestructura, ¿no? Porque una parte bien importante fue hacer que funcionara la infraestructura. Entonces se hicieron una serie de dragados, se construyeron estos abrevaderos y también toda una serie de andadores, que aquí pueden ver, por los que la gente puede salir a caminar y a recorrer todo el parque. Y luego, ¿no? Y cómo se puede ir acercando al cuerpo de agua, pero además, cómo puedes acceder al cuerpo de agua y cómo a través de esta transparencia, pero de esta geometría, entiendes que estás entrando a este lugar, ¿no? Conservando la vegetación que había, que en el desierto es poca, y agregando mucha vegetación del lugar que resiste a la sequía, porque aunque en Nogales llueve, la verdad es que llueve bastante, es un clima árido, ¿no? Entonces no es un lugar con mucha vegetación. Y estos jardines y espacios públicos y espacios de deporte que se usan durante muchos meses del año, pero que en caso de una inundación sabemos que se van a llenar de agua y que no va a haber ningún tema en que así suceda, ¿no?
Y bueno, en paralelo a ese proyecto, desarrollamos otro proyecto también en el norte de la República, en Tijuana, también con la Facultad de Arquitectura, la mitad del proyecto con la facultad, en un lugar donde originalmente se nos propuso hacer una banqueta a lo largo de un arroyo. Pero resulta que cuando llegamos a ese arroyo, nos encontramos esto que ven aquí. Pensábamos que era una cañada natural, pero llegamos y era una cañada llena de cascajo. Y era costosísimo sacar el cascajo de esa cañada. Sobre todo porque el presupuesto original era de 5 millones de pesos y teníamos un predio de 2 hectáreas que además estaba lleno de cascajo. Entonces, me acuerdo que además fue con Nato ese proyecto y me acuerdo que le dijimos a Nato, no podemos hacer, o sea, no hay manera de que con 5 millones de pesos limpiemos el arroyo. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer un proyecto donde utilicemos el cascajo que rellene el arroyo para que por lo menos podamos proponer unos espacios públicos sobre esta cañada y tratar de conducir el agua a los márgenes de la cañada para que ya no se vaya por la calle, porque lo que pasaba aquí es que el agua, como estaba tapada la cañada, pues se iba por las calles y entonces las calles estaban completamente erosionadas, ¿no? Y lo que hicimos fue hacer un plan maestro para la cañada completa, sabiendo que solo íbamos a poder intervenir 3 plataformas, porque además sí nos aumentaron un poco el presupuesto al doble, que en este caso tampoco es mucho, pero con eso ya alcanzaba para hacer una intervención un poco mayor. Entonces, planteamos hacer plataformas del cascajo y conducir el agua de escurrimiento por las orillas del arroyo por unos nuevos canales, ¿no? Y además de todo, que estas plataformas se convirtieran en una manera de vincular a la zona norte con la zona sur de este barrio, que se llama Jico, a través de una serie de andadores, porque estos lugares, como este barrio, son barrios de muy bajos, escasos recursos, donde muchas veces la población es una población de migrantes que no pueden cruzar la frontera. Entonces, es gente que no tiene nada de patrimonio, que llegan y habitan como pueden, ¿no? Entonces, casi todas sus casas están hechas con elementos reciclados. Y obviamente, pues, hay niveles de seguridad muy bajos, ¿no? Hay muchísima inseguridad, hay casi un toque de queda en las noches, la gente no salía, no había espacio público a donde salir. Y para nosotros una de las cosas importantes era que a través de este proyecto se empezara a conocer la comunidad. Entonces, crear vínculos y conexiones entre la gente que habita, para que conozcas al vecino, que sepas quién está enfrente y que pues de alguna manera te empieces a cuidar ni siquiera de otros, sino a conocer para no agredir, ¿no? Entonces, lo que planteamos fueron estas plataformas que se contienen a través de un sistema de llantas. Aquí otra vez la estructura como sistema, un sistema de llantimuros, que además es un sistema constructivo del lugar, de los sistemas de construcción nuevos que han surgido a partir de que existen las llantas, ¿no? Y cómo pues la gente los usa para todo, ¿no? Hasta para hacer casas en muchos casos, hay muros de llantimuro, y nosotros en este caso los usamos para contener el cascajo y luego vincular a través de rampas las plataformas y a través de las plataformas los 2 lados de la cañada, ¿no? Entonces, dialogar a través de la geometría con la comunidad y luego programar el parque con diferentes espacios recreativos y deportivos y la infraestructura como misma intervención a través de estos canales perimetrales conduce el escurrimiento hacia la zona que aún quedaba libre de la cañada, que es esta que ven aquí abajo, ¿no? Y de ahí hasta el mar. Entonces, aquí hay algunas imágenes de las primeras plataformas que se hicieron de tierra porque había pocos recursos, pero que la verdad es que se ven súper bien, nos gustaron mucho a nosotros. Y después ya se cambiaron algunas de concreto, pero una cosa que fue fantástica fue descubrir cómo el llantimuro se convierte también en un sistema de vegetación, ¿no? Cómo se volvía lo verde del parque, pues es el llantimuro, y luego estos árboles que todavía están muy jóvenes, y cómo a través de esta sección que pueden ver acá, pues hacíamos el tema de conducción de agua y de contención de tierra, ¿no? Y lo mejor de todo es ver que la comunidad lo usa
que los niños salen a jugar, que los vecinos cuidan los jardines, que las mujeres cruzan, ¿no? Que de verdad se vuelve un lugar accesible, pero que además hace una comunidad más segura, ¿no? Porque al momento de tener iluminación, de tener un espacio público visible y de tener un lugar a donde salir a jugar, pues evidentemente la gente sale, ¿no? Y acá al fondo el mar a donde llega, pues el escurrimiento de que se genera en estas cañadas. Y bueno, el Parque Bicentenario, que es este último que les voy a presentar, que es un proyecto que ya hicimos separados de la UNAM, digamos, y que es un proyecto bien grande, de una extensión grande, donde también empezamos con una intención de recuperar unas canchas de fútbol, pero que al momento de acercarnos nos dimos cuenta que la problemática era distinta, ¿no? Este Parque Bicentenario está en Ecatepec, en las faldas de la Sierra Guadalupe, en el límite de la ciudad, digamos, aunque está muy adentrado como en la sierra casi lo envuelve, y digamos, en una zona bastante urbana, está en las últimas manzanas construidas de la ciudad. Y es un lugar de 20 hectáreas, era un lugar completamente bardeado, donde el vecino que vive en esta casa verde no podía entrar al parque, tenía que dar una vuelta de medio kilómetro para poder entrar al parque. Y pues evidentemente el parque estaba en estas condiciones, ¿no? Como lo ven en la foto del lado izquierdo, lleno de basura, muchísima hierba, con poca permeabilidad visual y evidentemente con muchísima inseguridad, sobre todo en esta última parte que ven en el lado izquierdo, que es una península muy escondida, bardeada, donde pues la gente no tenía posibilidad de ver, ¿no? Ni de acceder. Entonces, lo que planteamos aquí, en principio, fue cambiar la poligonal de intervención. Normalmente nuestra poligonal acababa aquí y consideraba una zona más hacia la derecha, que era la entrada principal, y nosotros lo que dijimos fue, ¿saben qué? La entrada principal dentro de todo es lo que está menos mal. Entonces, en vez de trabajar en esa entrada principal, ¿por qué no mejor trabajamos en esta península, que es donde se dan todos los delitos de la zona, ¿no? Entonces, cambiamos esa poligonal y empezamos a trabajar sobre cómo podíamos tejer el parque con el tejido, con la mancha urbana. Y nos dimos cuenta que había un montón de calles, que llegaban, como lo vieron en la foto anterior, a este muro y se volvían calles cerradas. Y todas las calles tenían su altar, porque el altar es una manera de protegerse de que no haya delitos. Pero si esta gente quería entrar al parque, pues por ejemplo, lo que tenía que hacer era esto. Y hasta por acá entraba, ¿no? Los de arriba, pues ni se diga, o sea, estos de arriba pues estaban fritos porque no podían entrar. Entonces, pensamos nosotros, bueno, o como una forma muy lógica, es cómo es posible que teniendo un parque cruzando la calle, no puedas entrar a ese parque y que la barda se lea como una manera de dar seguridad, cuando en realidad lo que está generando es inseguridad al interior. Entonces, hicimos 5 estrategias importantes. La primera fue quitar la barda para lograr acceder al parque. La segunda fue conectar las calles, o sea, estas calles que llegaban a un muro y que del otro lado también llegaban a un muro, conectarlas a través de unas calles interiores, peatonales y programáticas. La tercera fue, sabiendo que estamos en un lugar de ladera, provocar la infiltración natural de agua a través del suelo de ladera. Después, permitir la permeabilidad visual para que no hubiera inseguridad, sino que siempre te sintieras visto por alguien. Y por último, generar un programa para todos los grupos de edades. Entonces, en ese sentido, ahí está. Aquí en este corte pueden ver un poco ese movimiento de cómo quitamos la barda perimetral y terraceamos el terreno para permitir que se detuviera la erosión y que el agua se retuviera en estas terrazas y se fuera infiltrando. Y por el otro lado, generar en esas calles que vinculan un lado con el otro programa, ¿no? Y bueno, este es el resultado final. Es un proyecto que involucró una transformación del paisaje
pero que ha sido muy favorable porque hemos logrado contener mucho del escurrimiento que acababa en el drenaje, digamos, agua que escurría, erosionaba en la tierra y además acababa en el drenaje, inundando unas zonas de Ecatepec, poderlo retener en estas terrazas que funcionan como una esponja, ¿no? Por el otro lado, también hicimos el tema de remover la vegetación de arbusto que bloqueaba las vistas y provocaba pues mucha basura, o sea, eran lugares donde estaba todo lleno de basura, y conservar y multiplicar el canopy de árboles para generar sombras, porque evidentemente pues es un lugar que si no tiene sombra es muy difícil habitar. Y además fortalecer el programa a través de estas calles que continuaban las calles existentes. Una cosa bien importante es que en Ecatepec, la gente que llegó a habitar estas colonias, que originalmente tenía calles de tierra, el gobierno les regalaba los materiales para que construyeran su calle de concreto. Entonces, todas las calles de Ecatepec son de concreto y la verdad es que están súper bien cuidadas, al menos en esta colonia. Entonces, como que de alguna manera vinculamos con esa intención de calles y construimos estas calles interiores que sí, siguen la geometría de las calles que ellos construyeron, un poco para decirles, tú haces tu calle, yo te ayudo con esta nueva calle, donde además tienes programa, ¿no? Y fue bien interesante porque los días de las votaciones con los vecinos, cuando se votaba si querían o no derribar la barda, o si querían o no diferentes programas, de pronto había vecinos molestos porque tuvimos que quitar el número de calles que cruzaban, porque no alcanzaba para todas. Entonces decían, oye, ¿por qué a mí no me hicieron calle, no? ¿Por qué a los otros sí les hicieron calle? Y, por ejemplo, esta calle, esta de aquí no tiene continuidad, ¿no? Y todas las demás sí tienen. Entonces, se quedaron como 3 calles sin calle interior y en ese momento dijimos, oye, pues no fue tan mala idea esto de cruzar las calles, ¿no? Y bueno, ver cómo la gente al final está usando el parque y cómo este vecino pues ya puede entrar, ¿no? Cuando acá tenía este muro enorme que según esto le daba seguridad, el día de hoy pues no solo entra, sino que observa quién está ahí. Y bueno, lo han ido adoptando los vecinos, los domingos es una feria, usan muchísimo las canchas, tenemos estos kioscos donde la gente se dedica a hacer picnics o hasta clases de diferentes cosas. La torre, que es una torre mirador, la parte alta es pública, todo el mundo puede entrar y se pudiera poner un vigilante en la parte del centro. Y luego la recuperación de las estructuras existentes, que para nosotros fue muy importante, no demoler todo, ¿no? De por sí hicimos como una intervención bastante fuerte. Entonces, cómo los sanitarios existentes se transformaron, se recuperó la estructura de concreto y los hicimos sitios muy permeables, tanto acústicamente como en términos de ventilación, para que no se volvieran lugares o dejaran de ser lugares inseguros, ¿no? Hicimos todo un diseño de espacios infantiles, resbaladillas, estas pirámides, una zona de postes para saltar. Diseñamos las calistenias para los jóvenes, que es una cosa que se practica muchísimo ahí. Los kioscos, que se vuelven también como de alguna manera unas figuras icónicas que te vas encontrando en el paisaje, ¿no? Y bueno, ese es como el trabajo en general que hemos hecho tanto en espacio público como en vivienda. Tengo más proyectos, pero creo que ya tengo muchísimos proyectos que enseñar, pero también me gustaría dejar el espacio para preguntas y nada más les quiero mostrar el último proyecto, que es un proyecto distinto, no es de espacio público. Aquí me voy rápido con otros de espacio público que hemos hecho en Tecámac, luego en un pueblo que está en el norte del Estado de México que se llama San Lucas Xolop, donde se recuperó todo el sistema y el oficio de construir con piedra a través de la intervención, y se conduce el agua que inundaba y tal, pero bueno, eso se los explico la próxima vez. Pero al final les quiero contar de un proyecto que ha sido distinto para nosotros y que es como una nueva exploración dentro del despacho, que se vincula mucho al tema de investigación, que es la participación que vamos a tener en septiembre en la Trienal de Arquitectura de Lisboa, con una de las 4 exhibiciones que forman la Trienal, que se va a llamar Retroactive, que es una exposición que estaría increíble que puedan ir a ver, aunque sabemos que no es fácil, pero va a haber una serie de charlas en línea que serán pues muy enriquecedoras y estaremos
compartiendo con el colegio para que también el colegio las pueda compartir con ustedes. Y esta exhibición exactamente va de encontrar las prácticas que alrededor del mundo están entendiendo a la arquitectura como una herramienta para suturar al tejido urbano desplazado. Y ha sido bien gratificante darnos cuenta que no somos, obviamente no somos los únicos, sino que hay gente en todo el mundo haciendo estas cosas y que hacen cosas increíbles. Y pues esas prácticas, que ahorita son 10, las vamos a exhibir en este museo precioso que se llama MAT, que está enfrente del río en Lisboa, que además es una ciudad bellísima, y donde en la parte exterior vamos a poder poner un pabellón de Yantimuro, para acordarnos de Tijuana, y donde también para nosotros es muy importante poder empezar a explorar cuáles son los temas que se repiten a nivel mundial en las ciudades rotas, ¿no? Y tenemos estos 9 hashtags: migración, tenencia de la tierra, agua, saneamiento, sobrepoblación, basura, violencia, vulnerabilidad geográfica y movilidad, que son los ejes de esta exhibición. Les estaremos compartiendo la información, también va a haber un libro, y pues nos dará mucho gusto poder difundir y comunicarles qué sucede en la Trienal de Lisboa en octubre y noviembre de 2022. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, Loreta, y a Taller Capital. De verdad, sí agradecemos como este ejercicio de síntesis que hicieron para mostrarnos pues este tránsito, ¿no? Esta trayectoria que tienen, en la cual pues claramente se refleja pues la comprensión que ustedes tienen, ¿no? Tan sólida de todos estos procesos y la visión integral con la cual la abordan, ¿no? Yo quisiera pues simplemente comentar un par de cosas que creo que nos compartiste de manera muy clara y es muy relevante para todos, ¿no? Cómo desde su práctica tienen un uso racional de los materiales, ¿no? Pero desde el cual pues no impide tener una calidad espacial, una riqueza en la misma, ¿no? Creo que esa es una oportunidad que todos tenemos y que a veces pues perdemos ahí un poco el foco, ¿no? Pero es la esencia de la práctica, ¿no? También cómo desde su práctica y desde todos estos proyectos de vivienda que veíamos, pues sí, siempre buscan también el diálogo de lo privado con lo público, ¿no? Finalmente entender el contexto que están en una ciudad, ¿no? El cómo a lo mejor una transparencia en un pórtico realmente suma a la integración del barrio, ¿no? Y de cómo finalmente también es muy importante la comprensión pues de nuestra ciudad, ¿no? De reconocer realmente pues que sí existen estos contrastes muy fuertes, ¿no? Que las condiciones de la periferia pues sí son complejas, ¿no? Y por qué también una de las estrategias pues adecuadas, ¿no? Es la densificación de los centros, donde tenemos esta infraestructura y a partir, aunque pues tú lo señalaste como intervenciones pequeñas, ¿no? Igual de una escala pequeña en un edificio habitacional, pues realmente pueden tener un impacto en la vida de quien finalmente va a habitarlas, ¿no? Porque pues están ubicados con servicios, cerca de una infraestructura importante, ¿no? Entonces, pues considero que fue muy importante como todo este tránsito, igual de esa escala, ¿no? De la vivienda y de lo pequeño, ahora todos estos proyectos, pues ya de una escala enorme, ¿no? Estos últimos que veíamos, la verdad, son intervenciones de 2 hectáreas, no es poco, ¿no? O sea, creo que sí es un gran reto y por ahí también quisiera hacerte una pregunta, ¿no? O sea, como arquitectos, ¿no? O sea, realmente, ¿cuáles han sido como uno de los mayores retos en transitar de esta escala, ¿no? De la escala, pues, de una casa o de un edificio de vivienda a una escala urbana, ¿no? Creo que sería también una de las primeras preguntas que tenemos más por acá, ¿no? Sí, pues, no, bueno, muchas gracias por las preguntas, Ana. Y mira, para nosotros la verdad es que todo radica en la emoción que nos da leer el sitio. O sea, para nosotros una cosa muy importante es entender en dónde vamos a trabajar. Y creo que desde ahí surge todo, ¿no? Y es
en poder tener esta lectura profunda del lugar para comprender qué es lo que vamos a hacer. O sea, no nos sentamos a diseñar así como, ay, a ver qué se nos ocurre, qué forma increíble podemos hacer, sino más bien, lo que les decía en algún momento, lo dije hace ratito, entender cuál es la condición y problematizar el lugar. Partimos de que encontramos un problema y todos los lugares tienen problemas, ¿no? O sea, no hay lugar perfecto. Entonces, por ejemplo, en el tema el edificio de vivienda en Antillas, había un tema de cerrarse a la calle, ¿no? Y de la vivienda que se vuelca hacia adentro. Y ahí decíamos, pues no, esto tiene que ser una pieza que vincule, tiene que dialogar con la misma materialidad que hay alrededor. No vamos a llegar y hacer una piedra cuando todo mundo vive en aplanado. O sea, queremos entender cómo con esos materiales que hay ahí podemos generar ese diálogo, ¿no? Y podemos integrar al edificio, al tejido urbano y que la gente se sienta parte de una ciudad y de una comunidad, que no te sientas aislado y único, sino que te sientas pues parte de una ciudad de muchos habitantes, donde también encuentras la tranquilidad en tu hogar, ¿no? Entonces, esta transición de lo más público, luego a este patio que se empieza a volver cada vez más privado hasta que entras a tu casa y te encuentras estas terrazas o estos patios traseros que ya son pues, 100% privados, ¿no? Y así, con esa lectura misma que hacemos la vivienda, también hacemos la lectura del espacio público y de las condiciones urbanas. Entonces, para nosotros siempre es importante entender quién va a llegar, de dónde va a llegar, cómo va a llegar, cómo, o sea, ese lugar, de qué sirve intervenir en Bicentenario, que es este parque enorme al final, ¿no? ¿Por qué no dijimos lo que Sedatu nos propuso al principio? O sea, ¿por qué no le dijimos que sí a solo arreglar las canchas y hacer la plaza de acceso? Pues porque no era suficiente. O sea, si se están matando gente en el lado oriente, como ¿por qué vas a gastar los recursos en donde la gente está más feliz? ¿No? Entonces, en el momento en que entiendes eso y lo propones, primero no te dicen que no, porque es lógico. O sea, es mucho más lógico enfocar el recurso donde hay violencia que donde no hay. Y segunda, ayudas a mitigar una condición, ¿no? Que no a resolver, porque pues no puedes tampoco meterte tú en las manos del asesino y decirle no asesines o no raptes o no robes, pero sí mitigas porque pues ya no está tan fácil porque todo mundo te está viendo. Entonces, de alguna forma, a partir de leer y de tener intenciones de suturar, la arquitectura se vuelve una herramienta para hacer esto, ¿no? Y una herramienta que además la puedes usar, pues, según la destreza de cada quien, con mayor o menor grado de belleza, digamos, pero la estética se vuelve un tema secundario porque el primer tema es mitigar un problema que hace que las condiciones de habitabilidad no sean buenas. Entonces, para nosotros eso es como esencial, entender que la arquitectura es una herramienta para mejorar la calidad de vida de la gente. Y no solo de la gente que tiene recursos para pagar una casa, como el caso de mis cuñados, sino también de la gente que no tiene tantos recursos y que si le pones un muro de gavión con una banqueta de concreto, puede caminar y disfrutar de un cuerpo de agua, ¿no? Entonces son estrategias que quizás son sencillas, pero que sí transforman la manera en la que habitas la ciudad o tu barrio, ¿no? O los espacios públicos. Totalmente. Y bueno, creo que sí, considero que los proyectos que nos presentaste, pues, es muy sólido, ¿no? Es muy claro esto, sobre todo de entender pues, el espacio público como detonante también de la vida vecinal, ¿no? Es un hecho que también pues las condiciones de la ciudad o de las ciudades en nuestro país pues nos han orillado un poco a temer a nuestro vecino, ¿no? Entonces, sí es muy importante todas las cualidades de las cuales pues procuran y ustedes dotan el espacio público, ¿no? Para que sea un espacio apropiable y que de esa manera, al ser ocupado, pues tenga un mayor éxito, ¿no? En ser un espacio seguro. Y evidentemente también muy relevante pues el tema del agua, ¿no? Presente en toda la reflexión hacia esta paradoja, ¿no? Y de cómo pues históricamente en esta ciudad vamos al revés, ¿no? Cómo no podemos convivir con el agua, ¿no? En vez de
de también utilizarla, pues es cualquiera que lo plantee, que no conozca, ¿no?, la situación de la ciudad, pues suena un absurdo, ¿no? El cómo tenemos que traer el agua de tan lejos, Sí. ¿no? Y para finalmente tener problemas pues para sacar la misma agua ya utilizada, ¿no? Entonces, también eso considero que pues en toda la obra es muy claro, ¿no? Y la base de la investigación que tienes y que tú también mencionaste, también es importante, ¿no? O sea, tener una solidez para que los argumentos pues puedan realmente convencer, ¿no? A los niveles que sean importantes, ¿no? Hay un par de preguntas, por ejemplo, creo que esta primera un poco ya con toda la exposición se aclaró, pero nos preguntan, ¿no? ¿Cuál fue el detonante para que el taller comenzara a colaborar con el cuidado del medio ambiente y del agua? ¿No? Creo que lo hiciste muy bien también en el término de asumir a lo mejor estos dos ODS que a lo mejor decimos, no, pues les tocan a los urbanistas, ¿no? O no es, Sí. no es tanta nuestra chamba, ¿no? No es esa escala, pero pues en ese sentido, ¿qué podrías comentar? Pues mira, no, definitivamente para nosotros ha sido, como lo dije hace un momento y tú también, encontrar el problema para poder actuar sobre algo, porque también podemos no actuar sobre nada y también puedes hacer arquitectura sin duda y buena arquitectura, pero no necesariamente una arquitectura que se vincule y se enganche a la condición que como seres humanos estamos enfrentando en términos del cambio climático como un término global, pero de todo lo que quiere decir el cambio climático, ¿no? Que en este caso pues puede ser la escasez de agua o la mala planeación de la gestión del agua, que además, lo decías tú hace rato, en la Ciudad de México sucede, pero lo peor es que se replica en toda la República. La semana pasada estábamos en Querétaro y ahí no la traen de 128 kilómetros, la traen de 200. Entonces son cosas que, y en Nogales también pasa y son estrategias urbanas que como bien muy bien planeadas en la época de la colonia, o sea, las leyes de Indias pegaron con todo en toda Latinoamérica, porque se replica todo, pero sin siquiera cuestionarse si es la mejor manera o no de hacerlo, ¿no? Y creo que quizá ese es nuestro raíz más, de alguna manera, lo que ha marcado cómo hacemos las cosas y un poco lo que hay que cuestionar y sobre la que hay que trabajar para no continuarla así, ¿no? O sea, no hay una manera de gestionar el agua, hay muchas maneras de gestionar el agua y esas dependen del contexto en el que estás, ¿no? Y nosotros, ¿por qué nos vinculamos a eso? Porque hubo un momento en que necesitábamos entender hacia dónde íbamos a llevar al taller y cuál era como la manera en la que el taller se iba a enganchar con la ciudad desde un tema de diseño urbano. Yo estudié diseño urbano, entonces esto también es algo interesante, como que desde la arquitectura siempre vemos otra parte del diseño, que es más el tema de la geometría, de la calidad espacial, de la materialidad, de la estética, que es hermosísimo y además es súper enriquecedor, pero en el momento en que saltas de escala y hablas de ciudad, los temas que tocas son otros. Son la arquitectura, pero también tienes que hablar de comunidad, también tienes que hablar de conectividad, tienes que hablar de agua, tienes que hablar de moverse, de educar, y entonces empiezas a vincularte con esas otras líneas que nutren al diseño, y fue en ese momento cuando decidimos empezar a investigar el tema del agua. Y esto fue en la maestría como un tema de investigación de tesis, y desde esa investigación de tesis, pues nos fuimos vinculando de distintas formas. Ahora al final, como en la última parte de este camino de investigación del agua, con el Sistema Nacional de Creadores que tuve el sistema los últimos 3 años, lo que traté de hacer fue una síntesis de todos estos años de investigación, desde entender las ciudades que se han diseñado con el agua en el mundo, ¿no? Que hay un buen de ciudades, cuáles son las piezas que forman la imagen del agua para los seres humanos, cuáles son esas diferentes términos que relacionamos con el agua, ¿no? La noria, el canal, el albarradón, el represo, así. Y luego, ¿cómo podemos actuar desde la arquitectura y el diseño urbano para mitigar este tema de gestión del agua? Pronto estaremos sacando un librito de eso que también les compartiremos para que un poco conozcan esa parte de la investigación.
y que ha sido, pues lo que para nosotros ha sido muy rico, porque no solamente, digo, ya el agua es un tema increíble, sumamente profundo, ¿no? Y líquido, y que fluye y que te vincula y que todos necesitamos, pero además nos ha abierto puertas para entender otras cosas como esto de las infraestructuras retroactivas, esto que vamos a explorar a través de la Trienal de Lisboa, de cómo la arquitectura se vuelve una manera de suturar también, ¿no? Y de mitigar vulnerabilidades. Entonces, lo que a nosotros nos emociona no es solo crear espacios, sino que a través o no es solo construir espacio o diseñar el espacio, sino que a través de esto también nos enganchemos con la condición urbana actual, ¿no? Totalmente. Y también creo que pues en los últimos años ha tomado mucha relevancia el tema de la participación social, ¿no? Desde el proceso de diseño, ¿no? Por aquí tenemos una pregunta que se enfoca a eso y yo sí quería preguntártela, ¿no? Por la escala y por la misma complejidad de las áreas en las que has tenido intervenciones urbanas, como cuál ha sido tu experiencia, ¿no? Y qué tanto realmente te ha permitido el tener pues una participación social durante el proceso de diseño. Pues mira, ha sido súper interesante porque nos ha tocado hacer participación y no hacer nada de participación. Entonces, hemos tenido proyectos que han sido súper exitosos gracias al diseño participativo, y ese es el caso de La Quebradora, que no puse en esta presentación, pero que algún otro día les presento, pero ya lo he presentado aquí, así que está padre también hablar de otros. Pero en La Quebradora fue un proyecto donde se hizo un proceso de diseño participativo bien interesante. De hecho, los vecinos diseñaron el programa del proyecto. Entonces, los vinculamos desde el inicio, construimos con ellos el programa, y luego el proyecto tuvo muchos altos y bajos. Cancelaron la obra, la reactivaron, la pararon, la volvieron a detener como 4 veces, y yo creo que fue gracias a que los vecinos estaban metidos que esto se acabó. Y el día de hoy está abierto el parque y está lleno de gente, y esa foto sí la tenía que haber puesto, porque hay una foto increíble de unas personas haciendo mob dance en la plaza de La Quebradora, que pues es la cosa más gratificante, ¿no? Después de la batalla que quieras, ves eso y dices, ay, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? O sea, valió la pena el esfuerzo. Entonces, La Quebradora es como un ejemplo de éxito muy padre, que además lo hicimos con el doctor Manuel Perló, que es especialista en socialización. Entonces, él tiene así su metodología súper buena, sabe cómo preguntar, qué se tiene que preguntar y todo. Entonces, ese fue como un caso de éxito increíble. El tema de los pabellones, el eco no, porque pues estaba en un museo, pero el Ágora del Agua es una manera de hacer diseño participativo. De hecho, nuestra excusa para hacer La Quebradora fue poner un pabellón de cultura del agua en el predio donde se iba a construir La Quebradora, para vincular a la gente con el espacio público y hacerlos entender que puede funcionar como una manera de gestionar el agua, o sea, que el espacio público es infraestructura. Entonces, del Ágora del Agua es un imán, es una gran excusa para después detonar proyectos de infraestructura y espacio público, ¿no? Y por eso es un edificio itinerante que se puede montar y desmontar, y que tiene toda esta historia de cultura impresa, pero además tiene esta cuestión de cómo captar el agua. En el caso de los proyectos, por ejemplo, de Nogales, se hizo menos diseño participativo, aunque sí se hicieron algunas consultas. En el caso de Tijuana se hizo más, ahí de hecho los mismos habitantes nos ayudaron a construir el parque. Y en el caso de Catepec creo que ha sido el más complicado de todos, porque ahí se hicieron algunas sesiones de diseño participativo, pero es tan grande la cantidad de vecinos que hay alrededor, son millones de personas. Entonces, siempre hay grupos que les gusta y grupos que no les gusta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fue bien interesante fue cuando se decidió tirar el muro. Nosotros desde el principio dijimos, se quite el muro. Pero a la hora de que ya se iba a quitar, hay un buen de vecinos que decían, no, el muro nos protege, no, porque va a ser muy inseguro. El caso es que un día en la obra juntaron a los vecinos de la zona y se hizo la votación. ¿Quién? A ver, primero, ¿por qué vamos a tirar el muro? No, pues porque ya les empezamos a explicar, ¿no? Es más seguro, tal. Pero al final José Pablo les decía, a ver, ustedes tienen sus calles hermosas, pero llegan al muro y se vuelven un callejón cerrado.
y no les gustaría cruzar la calle hasta el otro lado y usar la calle y que se vuelva parte de su mismo espacio público. Y cuando lo vincularon con la calle que ellos mismos habían construido, se hizo la votación y todos levantaron la mano. Entonces, y luego, además de todo, la constructora invitó a los vecinos a tirar el muro. Entonces, se volvió como un acto de comunidad quitar el muro, ¿no? Y la verdad es que pues ha sido bien exitoso. Cosas como que son esas sorpresas que de repente tú lo dices muy lógico, ay, quitamos el muro, obviamente, pues el de enfrente va a poder entrar al parque. Pues no, para la gente no es tan así. Muchos pensamos que es más seguro un espacio cerrado que un espacio abierto. Pero una de las cosas bien padres del programa de mejoramiento urbano de la SEDATU es que pruebas las teorías, ¿no? Y en los lugares más complejos, en Ecatepec, ahí en la última esquina Recoveco de Ecatepec, que nadie va, ¿no? Más que los que viven ahí, pruebas que si quitas un muro, la gente ve, la gente entra, la gente usa el espacio, ¿no? Entonces, como que eso ha sido bien, bien gratificante. Entonces, pues sí han sido muchas diferentes maneras de socialización. O sea, creo que casi cada proyecto, y depende de cada comunidad, pues se hacen distintos procesos de socialización. Lo que sí es que sí los hay. En los primeros proyectos menos, y creo que es porque el PMU arrancó como con mucha fuerza, fue difícil encontrar el momento y se hacía a la par del proyecto casi, pero en los últimos hemos tenido procesos de socialización con mujeres para hacer centros comunitarios, con ejidatarios, con comunidad. O sea, ha habido procesos de socialización que han sido tortuosísimos, donde la misma comunidad no se pone de acuerdo y hay temas políticos entre las comunidades, entonces se pelean unos con otros y el proyecto se vuelve la carnada y entonces, no. Pero al final lo que es muy interesante es ver que el proyecto, ya que está construido, acaba unificando a la gente, ¿no? Porque las intenciones no son dar una respuesta a una voluntad política, sino a una comunidad. Y creo que eso es la parte que los hace ricos. No, totalmente, ¿no? Hay muchas felicidades y gracias por compartirnos esa experiencia del muro, ¿no? Creo que sí fue así, debió haber sido así súper simbólico, ¿no? Los vecinos, qué buena idea integrarlos, ¿no? Para tirarlos y que encontraron, pues, el detonante también que ellos ya tenían con la apropiación de haber construido sus calles, ¿no? Y de cómo las mantienen y de cómo les sirve un espacio de, pues de articularse, ¿no? Con los demás. Entonces, pues sí, son esas experiencias que yo creo que son las que te enriquecen, ¿no? Y te alientan a continuar. Pues hay muchas felicitaciones también, Loreta, a ti especialmente y a todo el equipo de Taller Capital, ¿no? Que como ya nos compartías también, pues se modifica, crece como todos los despachos, pero pues la participación de todos, pues también es evidente, ¿no? Y también te felicita, ¿no? Por tu sensibilidad y respeto, ¿no? Al espacio, que Dios es muy interesante y sí, totalmente, ¿no? Y pues nuevamente, ¿no? Felicitaciones por las obras que nos compartes, gran despacho, grandes personas, gracias por la difusión. Y pues yo creo que ahí tengo un par más de preguntas, tal vez ya estamos sobre el tiempo, pero hay una que es distinta a lo que hemos platicado y yo creo que considero que también sí es importante, ¿no? Nos preguntan, ¿no? Unos días del 8M, ¿no? ¿Cuál ha sido el papel de la mujer en el diseño de los espacios públicos, ¿no? Es muy importante que nos compartas tu experiencia. Finalmente, pues, lideras con José Pablo este taller, ¿no? Pero creo que también es importante que si nos puedes compartir algo de esto. Pues muy importante, porque el mundo está hecho de mujeres y de hombres y cada quien tiene su lado fuerte. Y yo la verdad estoy súper agradecida por las grandes mujeres con las que he podido colaborar en este taller. Y si quieren, los invito a ver el Instagram del Taller Capital, que justo por el 8M hicimos como un homenaje a las mujeres que han trabajado durante los últimos 2 años en el despacho y cómo cada una ha estado vinculada, pero en cuerpo y alma, al espacio público que le ha tocado diseñar, ¿no? Y hay chicas de todas las edades, bueno, no de todas las edades, yo soy la mayor y no estoy tan grande, pero de mí para abajo. Bueno, no, también la administradora y la secretaria son mucho mayores que yo, pero la manera en la que nos
vinculamos con lo público como mujeres es súper relevante, porque, y lo hemos platicado muchas veces, la manera, cuando tú haces un espacio público seguro para las mujeres, es seguro para todos los demás. O sea, cuando es accesible porque puedes llevar carriola o tacones, iluminado porque lo proteges de la inseguridad, habitado las 24 horas para que haya quien te observe y nunca estés sola, son espacios seguros para las mujeres, pero no solo para las mujeres, es seguro para toda la comunidad, para todos los grupos de edad y para todos los géneros, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, como que esa sensibilidad de cómo te sientes en el espacio público como mujer, pues ha sido muy importante. Pero además, como diseñadoras, el compromiso de las diseñadoras es impresionante y la manera en la que se vinculan sentimentalmente también con los proyectos es increíble, ¿no? O sea, la felicidad que nos da, y también a los hombres, pero yo como mujeres lo vemos súper claro, ver en uso el Parque Lineal de Tecámac o ver Xoloc con la lluvia que ya no se inunda, o sea, esa foto que medio pasé rapidísimo, lloviendo, cómo el agua ya baja por la piedra, le bajamos la velocidad, ya no inunda la zona de la iglesia, o estos el de Ecatepec, las terrazas que nos costaron todo diseñar, para que se unieran los ángulos y que libraran los árboles y tirarlos menos, o no tirar árboles, de hecho no tiramos árboles. Tijuana, ¿no? El diseño de esas geometrías de Yantimuro, Mariana Bobadilla se pasó noches ajustando la geometría para lograrlo. Entonces, hay un gran compromiso de parte de las arquitectas en el taller, ¿no? También de los arquitectos, pero sí es como increíble y poder hacer el honor, y si buscan el Facebook, que diga el Instagram, ahí podrán ver las chicas que trabajan en el despacho o que han trabajado en el despacho y los proyectos en los que han estado trabajando. Entonces, pues sí, para nosotros es importantísimo eso, ¿no? Esto de los baños que les enseñé que son completamente permeables, están pensados para las mujeres, ¿no? Totalmente, Loreta. Pues sí, vamos a compartir también aquí en Facebook tu Instagram, ¿no? Para que puedan revisarlo y sí reconocer, ¿no? Y gracias, ¿no? Por visibilizar la colaboración de las arquitectas en tu despacho. Se quedan otros temas, pero pues tenemos más tiempo en otra ocasión, ¿no? Creo que el espacio también que estás abriendo en Lisboa, ¿no? Con el espacio nacional va a ser sumamente importante. Sabes que con mucho gusto nos sumamos y desde el colegio difundimos, porque sí, el tema de los oficios, ¿no? Y de la importancia de nuestra profesión es vital, ¿no? Entonces, será otro espacio en el que podamos hablar de esto y seguir compartiendo. Te agradecemos muchísimo, Loreta. Pues saludos a José Pablo, saludos a todo Taller Capital y pues los invitamos a que nos sigan en los próximos arquidiálogos, que compartan y pues nada, simplemente nuevamente agradecidos, muy contentos con este diálogo tan interesante y pues que sigamos compartiendo y difundiendo estos espacios, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Loreta. Muchas gracias por el honor y la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches.